Capítulo 341, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Las corredoras han entrado en la cuarta curva, quedan menos de 400 metros para la meta. Tokaicho sigue liderando. ¿Alguien puede alcanzarla? Imposible. No hay forma. La diferencia solo se hace más grande. Tokaicho está dejando a todas atrás. Se ha despegado por 4 cuerpos. Esta carrera es su escenario y solo suyo. Últimos 100 metros. Últimos 50 metros. Cruza la línea. La campeona de la carrera de hoy es Tokaicho. Con el grito del comentarista, el estadio estalló en vítores y el público celebró la victoria aplastante de Tokaicho con una ovación ensordecedora. Es rapidísima. ¿Cómo se supone que la frenemos? ¿Cómo se supone que tengamos una oportunidad? Con esa fuerza, apuesto a que barrerá también la triple corona clásica. Y no solo eso, creo que algún día podría superar al emperador. Convertirse en la nueva Cho. Señorita Cho, desde hoy soy tu fan a muerte. Hump hump en la pista, Tokaicho se plantó con las manos en la cintura, bañándose en los elogios de la gente mientras alzaba 3 dedos para todos. Después de posar y lucirse para sus fans, Tokaicho no perdió tiempo y salió disparada hacia la primera fila, donde se acercó a una figura de negro con una cabeza en forma de té amarilla y una capucha blanca junto a la baranda, y susurró, Trainer-san, no olvides nuestra promesa MHM. Mizuno, que había visto toda la carrera de principio a fin, asintió. Por supuesto, esa promesa era, si ella ganaba esta carrera, Mizuno tendría que llevarla a una cita, solo los dos. En los días previos a la carrera, yo había estado desanimada y sin motivación y Mizuno no pudo soportarlo, así que aceptó. En el instante en que Mizuno asintió, Tokaicho salió de su bajón y volvió a ser la de siempre. Con un talento para correr muy por encima de las demás Uma Musume, Yo arrasó en esta carrera, se llevó la victoria sin esfuerzo y, con ella, su oportunidad de una cita a solas con Mizuno. Ese cambio de humor tan brusco antes y después de que él aceptara hizo que Mizuno sospechara que había caído de lleno en una trampa. No, Tokaicho debió estar fingiendo su tristeza solo para cazarlo. Incluso si se sentía totalmente manipulado, a Mizuno solo le quedaba aceptar su mala suerte. No era como si pudiera ignorar los problemas de su Uma, ¿verdad? Aunque había aceptado la cita que Tio pidió y no pensaba romper su promesa, por ahora tendría que posponerla. Al fin y al cabo, con Mizuno todavía atrapado en una silla de ruedas, no estaba en condiciones de salir a una cita. Solo de imaginarlo, Mizuno, medio lisiado, encorvado en la silla, mientras Tokaicho lo empujaba despacio desde atrás, nada que ver con una pareja de cita, más bien como una hija llevando a su padre al hospital. Yo pensó lo mismo. Su cita ideal era caminar de la mano, hombro con hombro por la calle, no empujar la silla de ruedas de su trainer como si lo escoltara al médico. Así que Yo, con mucha magnanimidad, permitió que Mizuno le debiera esa cita hasta que volviera a estar de pie. El recordatorio que le hizo tras la carrera era solo para asegurarse de que Mizuno no lo olvidara. No lo olvidaré, prometió Mizuno una vez más, por fin apartando al pegajoso Tokaicho que se le había quedado encima bajo la mirada de todos. Suspiro. En las gradas, un entrenador veterano de la academia Trasen que reconocía vagamente el atuendo extraño de Mizuno y lo conocía como un recluta nuevo, miró la silla de ruedas y soltó un suspiro impotente. Este novato lleva solo unos meses aquí, ¿no? ¿Y ya está en silla de ruedas? Eso sí que es batir récords. A este paso, no va a pasar mucho antes de que deje de ver a ese tipo nuevo. Suspiró otra vez por la mala suerte de Mizuno, pero antes de que pudiera deprimirse más, su propia Uma se acurrucó de la nada y le agarró el brazo. Trainer-san, compré una casa nueva en las afueras. Ven a verla conmigo, no. Espera, MMPH, medio arrastrado y medio llevado por su Uma cariñosa, el veterano entrenador, que justo estaba pensando que Mizuno acabaría pronto en el sótano del monarca,
Tuvo la boca tapada y fue sacado a rastras de las gradas, desapareciendo de la vista de todos. Había tanta gente alrededor que nadie notó nada extraño. Todo el mundo seguía atrapado en la emoción de la carrera increíble. Mientras el público hablaba sin parar de lo asombrosa que era Tokaicho, Mizuno solo se quedó allí, con la cabeza gacha, mirando sus piernas inestables y frunciendo el ceño con confusión. Había estado comiendo bien, haciendo rehabilitación y descansando todo lo posible, así que ¿por qué, incluso después de semanas, su cuerpo no mostraba señales de mejorar? Era como si alguien le hubiera aplicado un debuff de sin curación, hiciera lo que hiciera, no podía recuperarse. Mizuno no lograba entenderlo. Así que le mandó un mensaje a Fortune, que en ese momento estaba echándose una siesta para recargar energía, para preguntar qué pasaba. Mizuno Fortune, ¿cuándo se me van a curar las piernas? No me digas que voy a quedarme así para siempre. Fortune, la misfortune se te metió en el cuerpo. Una discapacidad de por vida no está fuera de lo posible. Mizuno, no me asustes así, soy frágil, y si de verdad te creo, Fortune, ¿por qué querría asustarte? ¿Qué gano con eso, Mizuno, entonces sí quedé lisiado de por vida? Fortune, ¿y qué otra cosa? Fortune, eso te pasa por autodestruirte con misfortune. Si la hubieras dejado ir, estarías bien, Mizuno, escúchate, como se supone que la dejara ir, Mizuno, aunque no pudiera poseerme, podía poseer a alguien más. Si se pegaba a otra chica y empezaba a causar caos en la academia, no habría sido aún peor, Fortune. Buen punto. Fortune, parece que autodestruirte con ella sí fue tu mejor jugada en ese momento. Mizuno, basta, no analices lo que ya pasó. ¿Qué tal si me dices cómo arreglar mi cuerpo? De verdad no quiero terminar en una silla de ruedas de por vida, Fortune, relájate, en realidad es simple. Solo purga la mala suerte de tu cuerpo y listo. Fortune, pero ahora mismo no tengo suficiente energía. No puedo encargarme de un trabajo así. Mizuno, entonces, ¿qué se supone que haga? Debería ir a hacer servicio comunitario y ayudarte a reunir energía, Fortune, ni hablar. Eso tardaría demasiado. A tu velocidad actual en silla de ruedas, podría ser voluntario un año entero y aún así no alcanzaría. Fortune, así que la mejor opción ahora es darte prisa y encontrar a la siguiente Uma Musume afectada por tu Uma Mint. Cumple su deseo, ayúdala a romper su confusión interna. Así, no solo bajarás el nivel de mala suerte de la academia, también podrías conseguirme un gran montón de energía de esperanza, y entonces podré ayudarte a curar tus piernas. Mizuno, eso de verdad es posible, Fortune, por supuesto. Fortune asintió, y emitió una misión completamente nueva para Mizuno dentro de su paisaje mental. Fortune, joven. Para escapar de tu silla de ruedas y volver a pararte sobre tus propios pies, ve y cumple el deseo de Marusensky. Capítulo 342, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Al día siguiente, guiado por Symbol y Rudolph, Mizuno llegó a un tranquilo edificio de apartamentos en el borde de la ciudad, el lugar donde vivía Marusensky. A diferencia de la mayoría de las chicas que se quedaban en los dormitorios de la academia, Marusensky había alquilado su propio pequeño departamento en la ciudad, lo que la convertía en una de las raras pocas de la academia tras en que vivían fuera del campus. Cada día, conducía su superdeportivo rojo de ida y vuelta a la escuela. Pero según Symbol y Rudolph, desde el día en que vio a cierta persona volverse loca frente a la estatua de las tres diosas, Marusensky se había encerrado en su departamento y llevaba más de un mes faltando a clases. Aquí vive Suki. Symbol y Rudolph se detuvo frente a la puerta, miró a Mizuno en su silla de ruedas y soltó un suspiro impotente. Al principio, había querido esperar a que el cuerpo de Mizuno se recuperara antes de traerlo a encargarse del resto de las víctimas del incidente de Uma Mint. Después de todo, mandar a un tipo medio paralizado a resolver los problemas emocionales de otra ermitaña, por donde lo miraras, era demasiado raro. Pero no pudo resistir la insistente súplica de Mizuno, y tampoco sus murmullos como, si no me ocupo de esto, jamás volveré a pararme, fuera lo que fuera que eso significara.
Lo que hizo que Symbol y Rudolf no pudiera ignorarlo. Y además, Mizuno era el culpable detrás del incidente de Uma Mint, y hasta ahora ya se las había arreglado con los problemas de 4 Uma Musume. Si alguien podía ayudar a Marusensky a salir de su caparazón, tenía que ser él. Así que, con una mentalidad de no perdemos nada por probar, Symbol y Rudolf llevó a Mizuno hasta la casa de Marusensky, al menos para que se conocieran. No hay mejor momento que ahora. Toquemos. Mizuno respiró hondo y luego le preguntó a Symbol y Rudolf, Marusensky debería estar dispuesta a ver gente, ¿no? Ella, probablemente, pero será mejor que te prepares un poco antes de verla. Symbol y Rudolf se sostuvo el mentón, con un aire incómodo. ¿Qué? ¿Es del tipo que salta sobre mí en cuanto me ve? Mizuno, al ver la expresión críptica de Symbol y Rudolf, encogió los hombros con nerviosismo. No es eso. Symbol y Rudolf negó con la cabeza. Es más bien. Lo verás por ti mismo. Decidió que no valía la pena perder tiempo explicando, ver para creer. Así que empezó a tocar de inmediato. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Tras apenas un par de golpes, una voz nerviosa respondió desde dentro. Un segundo. Ya voy. Se escuchó un rápido repiqueteo de pasos sobre el piso de madera acercándose a la puerta. Pero en su apuro por abrir, sonó como si algo hubiera salido mal. Tonk, una cabeza golpeando la pared. ¡Ay! Un grito de dolor. Bramble, 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 una avalancha de cajas de cartón cayendo. Aunque no podían ver dentro, para Symbol y Rudolf y Mizuno era obvio que Marusensky, por las prisas, se había tropezado con algo y se había caído. Suki, ¿estás bien?, llamó Symbol y Rudolf con preocupación. Estoy bien, estoy bien. Ya voy. Hubo otra ronda de alboroto, y por fin la puerta se abrió desde adentro, y una Uma Musume de una altura parecida a la de Symbol y Rudolf asomó la cabeza por la rendija. ¿Luna-chan? Llevaba una camiseta blanca suelta que le caía hasta los muslos, quizá ni siquiera llevaba pantalón debajo, dejando ver unas piernas largas y blancas como la nieve. 2 ojos verde esmeralda brillaban en su rostro delicado, con ojeras suaves bajo ellos, y su oreja derecha caía baja con una cinta azul atada de forma floja que parecía a punto de resbalar y caer al suelo. Su cabello castaño, hasta la cadera y desordenado por días sin peinar, seguía siendo suave y brillante gracias a su calidad natural. Un gran moño negro estaba atado en la parte de atrás de su cabeza, y su cabello largo se separaba a la altura de la cintura, curvándose a ambos lados con una forma parecida a croissants. El look clásico pero fresco de estar en casa de Marusensky, junto con su vibra madura, encajaba con la impresión que casi todos tenían de la hermana mayor de al lado, bueno, no exactamente la tía de al lado, al menos. Aparte de verse un poco ida, Marusensky era tal como Mizuno la había imaginado, e incluso podía abrir la puerta por sí misma, nada que ver con la persona súper ermitaña que Symbol y Rudolf había descrito. Pero pronto Mizuno notó que algo no cuadraba. Lo siento. Luna-chan. Perdón por hacerte esperar. Marusensky abrió la puerta de par en par, revelando una habitación caótica llena de docenas de cajas de entrega. Perdón, no esperaba que vinieras, Luna-chan, así que no me dio tiempo de limpiar. Lo siento mucho. Solo me tropecé con una caja, así que tardé en abrir, desperdicié tu tiempo valioso, de verdad lo siento. Ah. Es mi culpa, siempre termino causando problemas a todos. Mientras hablaba, las orejas y la cola de Marusensky cayeron con tristeza. Se abrazó a sí misma, como una niña que acababa de cometer un error enorme. Mizuno frunció el ceño ante tanta disculpa y autoinculpación sin parar, y una extraña sensación de déjà vu le subió al pecho. Tímida con los demás, se pone nerviosa en emergencias, convencida de que es la raíz de los problemas de todos. ¿Por qué esto me recuerda tanto a Rashor? Los ojos de Mizuno se abrieron de par en par, como si viera la sombra de una Uma Musume de rosas azules sobre Marusensky.
Se giró hacia Symbol y Rudolf y vio que ella ya tenía la cara de quien se lo esperaba. Symbol y Rudolf solo se encogió de hombros con incomodidad, ella tampoco podía evitarlo. Ahora Mizuno sí que se quedó sin palabras. Con razón Symbol y Rudolf le había advertido que se preparara antes de tocar, y por qué se veía tan conflictuada. Resulta que la personalidad de Marusensky se había convertido en la de su hermanita favorita. Claro, Mizuno sabía que, con los caballos originales, Marusensky era en realidad el abuelo de Rush Shower, así que estaban relacionados por sangre, pero después de ser afectada por Uma Mint, ¿de verdad tenía que convertirse en Rush Shower 2.0? Pasar de ser un rayo de sol, brillante y de hermana mayor, a una hermanita sombría y autodestructiva como Rush Shower, sí, eso definitivamente contaba como súper encerrada. Mizuno gimió y se agarró la cabeza. Él y Rush Shower eran hermanos normales, jamás había tenido ideas raras sobre ella. Pero al ver a Marusensky tan lastimera y tan parecida a Rush Shower, y darse cuenta de que tendría que ayudarla a abrirse con él y luego hacer todo lo posible para cumplir su deseo, Mizuno sintió de repente la sensación más extraña de traición, como si estuviera engañando a su propia esposa con su suegra, que por casualidad tenía exactamente la misma personalidad que su esposa. Esto es demasiado. Justo cuando Mizuno se debatía sobre qué clase de mentalidad se suponía que debía tener alrededor de Marusensky, Symbol y Rudolf intervino, puso una mano en el hombro de Mizuno y lo presentó a Marusensky con solemnidad. Suki, este es el tipo misterioso que apareció en la estatua de las tres diosas aquel día. Capítulo 343, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tanto Mizuno como Marusensky se sobresaltaron con la introducción de Symbol y Rudolf, sin esperar que ella soltara una bomba así de casual. Oye, oye, oye. Luna, ¿qué estás diciendo? Mizuno sintió que se le entumecía el cuero cabelludo y se apresuró a rodar con la silla para esconderse detrás de Symbol y Rudolf. Solo después de asegurarse de estar cubierto protestó, nervioso, Luna, no me difames así. ¿No sabes que llamar a alguien, hombre misterioso, al azar es peligroso? Su voz temblaba, no tenía idea de qué pasaba por la cabeza de Symbol y Rudolf al exponer su identidad así. ¿No lo estaba lanzando directo al sótano del monarca? No entres en pánico. Symbol y Rudolf se giró a mirar a Mizuno, que le sujetaba la cintura y temblaba detrás de ella, y sonrió. Suki no va a hacerte nada. ¿Cómo que no? Mizuno negó con la cabeza con fuerza, sin creerle ni una palabra. Al fin y al cabo, cada Uma Musume que había olido su Uma Mint hasta desatar el nudo de su corazón no quería otra cosa que desvestirlo y hacerle cosas indecibles. Al menos, hasta ahora, Mizuno no había visto ni una sola Uma Musume que, tras enterarse de que él era el hombre misterioso, no se agitara y se desesperara por abalanzarse sobre él. Desde su punto de vista, Marusensky, al descubrir quién era en realidad, no sería diferente, moriría por verlo otra vez de cerca. Aunque Mizuno estaba detrás de Symbol y Rudolf y no podía ver la expresión de Marusensky, podía imaginársela, probablemente tendría la mirada de una cazadora viendo a su presa, planeando cómo arrastrarlo y hacerle un mapioy en el acto. ¡Guau! Solo de pensar en lo que podría pasar, Mizuno enterró la cara en la parte baja de la espalda de Symbol y Rudolf, demasiado asustado como para siquiera mirar hacia Marusensky. Fufu al sentir el calor alrededor de su cintura, las orejas de Symbol y Rudolf se estremecieron de alegría, y su cola se enrolló instintivamente alrededor del cuello de Mizuno. Pero Mizuno, aterrorizado de que le hicieran un mapioi, ni siquiera notó el pequeño gesto de Symbol y Rudolf y prácticamente la dejó hacer lo que quisiera. Después de todo, un poco de provocación era mucho mejor que un mapioi. Symbol y Rudolf notó que Mizuno no se resistía como de costumbre y el corazón le dio un vuelco. Su cola incluso se curvó formando un pequeño corazón. Casi quiso tomarlo ahí mismo, pero con su buena amiga Marusensky presente, apenas logró frenar sus instintos. En su lugar, estiró la mano hacia atrás, agarró a Mizuno del cuello y lo arrastró fuera de detrás de ella, exponiéndolo por completo ante Marusensky.
pero la cola con forma de corazón siguió enroscada alrededor de su cuello. Al ver que Symbol y Rudolf no solo revelaba su secreto, sino que además lo empujaba directo hacia el peligro, Mizuno no pudo evitar gritar: «Luna, estás en tus cabales». Lo primero que se le pasó por la cabeza fue que Luna seguía molesta con él porque últimamente Tokaicho la interrumpía todas las noches, así que ahora iba a hacerlo compartir con Marusensky como venganza. Pero, pensándolo bien, eso no tenía mucho sentido. Al fin y al cabo, seguía siendo horario de clases, y Mizuno no había traído a Rush Hour ni a Tokaicho con él. Si Luna de verdad quisiera hacerle un mapioi, había tenido un montón de oportunidades de camino, ¿por qué esperar y arriesgarse a tener que compartir? Así que a Mizuno solo le quedó concluir que Luna estaba tan estresada últimamente que se le había cortocircuitado el cerebro, y por eso estaba haciendo alguna estupidez tipo: «soy el titán acorazado». Y reveló su secreto sin más. Incluso sabiendo que Luna básicamente lo estaba ofreciendo a Marusensky como si fuera un regalo de Año Nuevo, Mizuno no tenía fuerzas para resistirse. Solo podía cerrar los ojos y prepararse, esperando que empezara la pesadilla, pero incluso después de varias decenas de segundos, no había señales de que le arrancaran la ropa ni de ningún alboroto. Lo único que pasó fue que la cola de Luna se apretó aún más alrededor de su cuello. Mizuno se confundió, así que entreabrió los ojos. Y entonces se dio cuenta: Marusensky no solo no parecía querer hacerle un mapioi, sino que en realidad retrocedía nerviosa, se abrazaba la cabeza y se agachaba en el suelo. «Lo siento». Escondida detrás de la puerta, Marusensky asomó la cabeza tímidamente hacia Mizuno. «Te doy tanto miedo, debo estar molestándote, es mi culpa». Siguió disculpándose, con lágrimas brillándole en los ojos, las orejas pegadas a la cabeza. La verdad, se veía más aterrorizada de Mizuno que el de ella, como si la que estuviera en peligro de un mapioi fuera ella. La cara de Mizuno se torció. Se quedó completamente sin palabras. «En serio, chica, ¿cómo puede ser aún más Rush Hour que Rush Hour?» Empezó a preguntarse si esto no era Rush Hour disfrazada y Luna solo le estaba gastando una broma. Pero si de verdad fuera Rush Hour, con la relación que tenían ahora, habría saltado a abrazarlo, no se habría escondido así. Así que era algo nuevo, jamás había visto una sola Uma Musume afectada por su Uma Mint que no quisiera estar cerca de él. «No tengas miedo, no me estás molestando, y no voy a hacerte daño». Mizuno intentó que su voz sonara lo más suave posible para consolar a la aterrada Marusensky. Pero en cuanto lo dijo, sintió que algo no cuadraba. Después de todo, era la primera vez que tenía que consolar a una Uma Musume para que no le tuviera miedo a él, ¿no era eso completamente al revés? «Ve, por favor, no te acerques». Por más que Mizuno trató de tranquilizarla, Marusensky actuó como si estuviera frente a un enemigo natural, manteniendo la distancia desesperadamente. Al final, incluso se zambulló dentro de una de las cajas de cartón esparcidas, y las paredes temblaban de lo fuerte que estaba sacudiéndose. Sin otra opción, Mizuno miró a Symbol y Rudolf. Como ellas dos eran buenas amigas, al menos Luna no sería rechazada como él. «Luna, te lo dejo a ti». «Entendido». Symbol y Rudolf asintió, desenrolló su cola del cuello de Mizuno y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Creó un espacio privado, solo ellas dos, para hablar. Mizuno se quedó afuera, mirando al vacío y esperando en silencio. Tras unos 10 minutos, Symbol y Rudolf por fin salió. «¿Y bien?» Mizuno volvió en sí y preguntó apresurado. «Marusensky dijo cuál es su deseo». «Sobre eso». Symbol y Rudolf se veía dudosa, como si estuviera debatiendo si compartir o no una petición tan absurda. Mizuno notó su vacilación y se dio una palmada en el pecho con confianza. «No te preocupes, dímelo. Haré que se cumpla». Su historial de conceder los deseos de 4 Uma Musume no era una broma, tasa de éxito del 100%. Fuera cual fuera el deseo de Marusensky, estaba seguro de que podría con ello. «Está bien».
Symbol y Rudolf dudó un poco más, suspiró, y finalmente reveló el deseo que Marusensky acababa de decirle. Suki dijo, que quiere que ganes el primer lugar en la carrera de autos dentro de unas semanas. Capítulo 344, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Yo. Mizuno se señaló a sí mismo, incrédulo, y luego bajó la mirada hacia sus piernas inutilizadas. El deseo de Marusensky le recordó a Mizuno un viejo meme. Un joven le pregunta a un anciano sabio, el jefe es demasiado fuerte, no puedo ganarle, ¿qué hago? El anciano responde, consigue equipo más fuerte. Entonces podrás vencer al jefe. El joven pregunta, ¿pero de dónde saco equipo más fuerte? El anciano, impacientándose, de vencer al jefe, claro. El joven empieza a enojarse, pero si no puedo vencer al jefe, ¿cómo consigo equipo más fuerte? El anciano lo regaña, entonces ve a conseguir equipo más fuerte. El joven golpea su silla, pero necesitas vencer al jefe para conseguir el equipo. El anciano golpea la mesa, entonces ve y vence al jefe. Ahora mismo, Mizuno estaba atrapado exactamente en ese meme. Si quería volver a caminar, tenía que cumplir el deseo de Marusensky, unirse a una carrera de autos y ganar el primer lugar. Pero ni siquiera podía ponerse de pie, no podía pisar el acelerador, ¿cómo se suponía que iba a correr, y mucho menos a ganar? Era una paradoja sin salida, una cinta de Mobius que representaba el infinito. Podía parecer un recorrido sencillo de 2 vueltas con una meta clara, pero en realidad no terminaba nunca. No había forma de llegar al objetivo. ¿Y si intento convencer a Suki para que cambie su deseo?, sugirió Symbol y Rudolf. Para ella, el deseo de Marusensky era decenas de veces más difícil que el de Argrud, que consistía en criar personalmente una flor efímera hasta que floreciera, un desafío imposible. ¿Pedirle a un tipo en silla de ruedas que gane una carrera de autos? Casi era más razonable meterlo en una carrera de Uma Musume, al menos ahí, mediante ciertas transacciones de carne, podría persuadir a otras competidoras para que lo dejaran ganar. No. Pero Mizuno negó con la cabeza, rechazando la idea de Symbol y Rudolf. Si esto de verdad es el deseo más profundo de Marusensky, entonces no se puede cambiar. Al fin y al cabo, los deseos que saca a la luz la Uma Mint son los anhelos más verdaderos y profundos del alma de cada Uma Musume. No puede sustituirlos por algo más fácil, eso de si es demasiado difícil, cambiémoslo por uno sencillo simplemente no existe. Si Marusensky iba a recuperarse, Mizuno tendría que cumplir exactamente el anhelo escondido en su deseo. Así que lo que Mizuno necesitaba averiguar era, ¿de verdad es esto lo que Marusensky más quiere ahora mismo? ¿Y por qué quería que él ganara la carrera de autos, en vez de desear que él la ayudara a ganar a ella? Por desgracia, Marusensky se escondía de él como si fuera una plaga, así que Mizuno no podía hablar con ella directamente y tenía que comunicarse a través de Symbol y Rudolf como intermediaria. Symbol y Rudolf volvió a entrar a la habitación y habló a solas con Marusensky, que seguía acurrucada dentro de su caja de cartón. Luego salió y le transmitió el mensaje a Mizuno. Symbol y Rudolf, Suki dice que en realidad no te tiene miedo, es que hueles tan bien que teme perder el control y meterte en problemas. Por eso te ha estado evitando. Mizuno, MMM. Symbol y Rudolf, Suki también dice que este sí es el deseo que más quiere. En cuanto a por qué quiere que ganes la carrera dentro de unas semanas, ni ella misma está segura. Solo tiene esa sensación de que, solo si tú, este tipo súper encantador, alcanzas la misma gloria que ella tuvo una vez, podrá reunir el valor para abrirse de nuevo y escapar de su miedo actual a los demás. Mizuno, MMM. Symbol y Rudolf, y Suki también dice que tú y yo hacemos una pareja perfecta, y sería una lástima que no nos pongamos juntos pronto, así que quiere verte confesándote conmigo. Mizuno, MMM. ¿Qué? Eso último te lo inventaste tú. Vamos, estoy lista para eso, Symbol y Rudolf le guiñó un ojo a Mizuno. Ni hablar, Mizuno negó con fuerza.
Confesarse a Symbol y Rudolf sería básicamente entregarle el derecho de hacerle un mapioi. Como dicen, el amor es guerra, quien se confiesa primero pierde, pasa a ser el sumiso, tiene que seguirle la corriente al otro y aceptar sus condiciones injustas. Si Symbol y Rudolf alguna vez decidía llamarlo pagar el impuesto del grano y exigir tiempo de un mapioi, Mizuno no tendría fundamentos para negarse, él sería el perdedor, al fin y al cabo. Sabía que esto era solo una trampa de Luna. Claro, tal vez también estuviera intentando aligerar el ambiente con una broma, porque todo se había puesto demasiado pesado. Pero bromeara o no, Mizuno jamás se confesaría mientras ella tuviera ese tipo de intenciones. Ni siquiera había considerado formar una pareja con ella. ¿De verdad querrías pasar la vida con una Uma Musume que siempre intenta exprimirte, con capacidades físicas de nivel mundial? Mizuno no quería, y la verdad, no se atrevía. A cualquiera que se atreva a casarse con Symbol y Rudolf, Marusensky o Ergrud, esas Uma Musume legendarias, Mizuno les haría un saludo de respeto como a un hombre entre hombres. Symbol y Rudolf no sabía qué estaba pensando Mizuno, pero al verlo negar con la cabeza y alejarse rodando en su silla, pudo adivinar que la estaba rechazando. TCH, chasqueó la lengua, levemente molesta. Con su belleza y estatus, si anunciara que buscaba novio, habría una fila de pretendientes hasta las puertas de Trasen. ¿Por qué este tipo actuaba como si ella fuera radiactiva, de tú no te me acerques y yo no me te acerco? Además, ya lo había hecho tragarse tanta frustración. ¿De verdad pensaba que lo dejaría zafar tan fácil? Pero como emperador, no había forma de que ella bajara la cabeza primero, no había forma de que confesara y se convirtiera en la parte débil en el amor. Al menos, no tan obviamente. Así que Symbol y Rudolf pisó la rueda de la silla de Mizuno, deteniendo su fuga, entrecerró los ojos y preguntó, un poco irritada, entonces, ¿puedes cumplir el deseo de Suki o no? Ya se me ocurrirá algo. Mizuno vio que ella volvía al tema de trabajo y por fin se relajó. Se sujetó la barbilla y empezó a pensar. Para ser sincero, no sabía nada de carreras de autos. Su única referencia era ese clásico anime de carreras callejeras, en eso de todo lo demás ni siquiera podía llamarlo no experto, era completamente ignorante. Y además, este era el mundo de Uma Musume. Estas chicas podían correr más rápido que los autos, una sola colisión sería peor que cualquier choque, así que aquí las carreras no tenían mucho atractivo. Como mucho, un puñado de fanáticos extremos organizaría carreras pequeñas por la emoción. Así que era la primera vez que Mizuno siquiera oía hablar de carreras de autos en este mundo. Con tan pocos aficionados a las carreras, la competencia no puede ser tan dura, ¿no? Mizuno se aferró a esa esperanza. Capítulo 345, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Una vez que Mizuno confirmó que el deseo de Marusensky era que él compitiera en una carrera de autos dentro de unas semanas y ganara el primer lugar, empezó de inmediato a empaparse de todo lo que pudo sobre carreras. Por recomendación de Marusensky, incluso lo metieron en un chat grupal de una liga amateur. Aunque el grupo no era grande, apenas un poco más de 200 miembros, todos eran fanáticos de verdad, no simples curiosos. La carrera de la que hablaba Marusensky la organizaban en realidad los miembros centrales de ese grupo. Y esos miembros centrales no eran solo fans, también eran corredores. Habían montado una tabla de rankings en línea bastante justa y transparente, y la propia Marusensky aparecía allí. Marusensky no solo era una contendiente de primer nivel en la pista, al volante también era un prodigio, y durante un tiempo dominó el primer puesto, con muchísimo peso dentro del grupo. Cada vez que hablaba en el chat o aparecía en encuentros presenciales, todos la llamaban respetuosamente jefa. Pero últimamente, como se había encerrado en casa y ya no participaba en carreras, su ranking había caído hasta el 7º lugar, dejando a muchos confundidos y decepcionados. Con semejante habilidad, ¿por qué dejaría de competir? Así que, solo haciendo que yo llegue a la misma altura que ella una vez tuvo, ganando el primer lugar, Marusensky podrá recuperar el valor.
Mizuno miró la página de rankings, todavía sin entender por qué ese era el deseo del corazón de Marusensky. Pero no importaba. Solo tenía que centrarse en cumplirlo. Cuando ella rompiera su bloqueo, la verdad saldría a la luz por sí sola. Aunque sus piernas inútiles no pudieran pisar el acelerador, quizá encontraría alguna manera absurda de conducir sin usar los pies. Mientras Mizuno pensaba cómo esquivar el problema y estudiaba el nivel de estos corredores amateurs, de pronto descubrió una cuenta entre los miembros del grupo, alguien listado como personal oficial de Trasen. Y lo más increíble, esa cuenta estaba en el 10º lugar del ranking general. Mizuno se quedó mirando la cara familiar y curtida en la foto de perfil, y recordó todas las mañanas y tardes que habían pasado yendo y viniendo del dormitorio secreto de los chicos. Se quedó helado. ¿Así que el viejo conductor de verdad se apellida Fujiwara? Al día siguiente, tras la invitación de Mizuno, el viejo chofer del autobús que solía llevar a todos los entrenadores varones de ida y vuelta a Trasen aceptó encantado reunirse con él. Desde que el dormitorio secreto de los chicos había sido volado por una Uma Musume y necesitaba reconstrucción antes de poder alojar otra vez a entrenadores varones, el viejo conductor había quedado con licencia paga. Pasaba los días conduciendo un viejo AE86, ayudando en la tofu shop familiar con entregas, viviendo bastante ocupado. Pero aún así, se aburría. Porque, comparado con llevar cajas de tofu a toda velocidad asegurándose de que ninguna se rompiera, nada podía igualar la emoción de conducir un autobús lleno de entrenadores deliciosos mientras era perseguido por Uma Musume. Justo cuando se estaba poniendo nostálgico, un chico joven de Trasen le escribió por el chat de carreras, pidiéndole verse y hablar de carreras. Eso le despertó el interés al instante. No esperaba que incluso los pobres entrenadores, exprimidos todos los días por su Uma Musume, todavía tuvieran energía para correr autos, una rareza. Además, siempre había tenido buena impresión de Mizuno y le gustaba su educación, así que, por supuesto, no se negó. Así que, bien temprano, un auto blanco con las palabras Fujiwara Tofu Shop pintadas al costado se detuvo frente al café acordado y estacionó justo afuera. Se abrió la puerta y bajó un hombre ágil, de unos 60 y tantos, con una camiseta interior blanca vieja, mirando alrededor en busca de la persona que lo había invitado. «Buenos días, viejo, por aquí», saludó Mizuno desde una mesa afuera del café, indicándole dónde estaba. Chico, tanto tiempo». El viejo conductor lo vio y se acercó con paso animado. «¿Cómo has, Justo cuando iba a preguntarle cómo había estado, vio la silla de ruedas junto al asiento de Mizuno. «Chico, te destrozaron la pelvis por demasiado Uma-Pyoi», dijo con una sospecha evidente. Habiendo pasado todos los días transportando a los entrenadores veteranos, el viejo conductor asumió naturalmente que Mizuno había seguido sus pasos, tumbado joven después de que le rompieran las piernas. Pero lo que más lo sorprendió fue que, además de Mizuno, una de las Uma Musume más famosas de Trasen estaba sentada a su lado. «¿Presidenta Rudolph?» «Hola». Symboli Rudolph dejó su café y asintió con cortesía. «Hola, hola». El viejo conductor asintió de vuelta. Por supuesto que sabía quién era Symboli Rudolph, la emperatriz que dirigía todo Trasen. Un cambio de personal podía ocurrir con solo una palabra suya. Cualquier oficial en Trasen la respetaba profundamente. Luego, miró por debajo de la mesa y vio la cola de Symboli Rudolph enrollada con fuerza alrededor de la pierna de Mizuno. Sus ojos curiosos fueron de Mizuno a Symboli Rudolph, armando un enorme y escandaloso secreto. «Ustedes dos no estarán, ya saben, en ese tipo de relación, ¿no?» «Sí», respondió Symboli Rudolph, asintiendo. «No, no lo estamos», lo negó Mizuno de inmediato. «Solo soy amigo normal de Luna. Hoy vino para cuidarme porque estoy discapacitado». «No es para nada como está pensando, viejo». A la boca del viejo conductor le tembló un músculo. «¿La llamas Luna con esa confianza y todavía dices que son solo amigos?» En este mundo, aparte de la familia de la presidenta o sus más cercanos,
¿quién se atrevería a llamar a Simboli Rudolf Luna? Y, además, ¿a quién más cuidaría el propio emperador, a menos que fuera su consorte? En ese momento, el viejo conductor entendió por qué Mizuno, un entrenador novato, había terminado en silla de ruedas tan rápido. Si tu pareja era la Uma Musume más rápida de Trasen, ¿cómo iba a sobrevivir tu pelvis? Y como Simboli Rudolf había asentido confirmándolo, el viejo conductor estaba seguro de haber descubierto la verdad. Entiendo, el amante secreto de la jefa, ¿no? Mis labios están sellados, sonrió con complicidad, llevándose un dedo a los labios con el aire de un zorro veterano del trabajo. Simboli Rudolf estaba encantada con lo despierto que era el viejo conductor. Muy bien. Te subirán el sueldo cuando vuelvas. SHH. Capítulo 346, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tras pedir una taza de té negro, el viejo conductor se dejó caer en la silla plástica blanca frente a Mizuno y empezó a presentarse. Soy Fujiwara Taku, el conductor del autobús escolar de la Academia Trasen. Ahora mismo estoy en licencia paga en casa y soy el número 10 en el ranking del chat de carreras amateur. Mi hijo se llama Fujiwara Bunta, lleva una tofu chop y conduce solo un poco peor que yo. Ahora mismo está en el 5º lugar. Y en cuanto a mi nieto inútil, su conducción es la más floja de la familia, pero ahora mismo está primero en la tabla. Espera. El primer lugar es tu nieto, soltó Mizuno, impactado. Mizuno no entendía por qué, si el nieto de Fujiwara-san estaba primero en el ranking, el viejo aún lo llamaba el más débil de la familia Fujiwara. Pero al oír los nombres de Fujiwara-san y su hijo, sintió un mal presentimiento. Por cómo se nombraban en esa casa, el nombre del nieto era prácticamente una pista cantada. Abuelo, no me digas que tu nieto se llama Fujiwara Takumi, preguntó Mizuno, nervioso. Si el nieto de Fujiwara-san era en verdad el protagonista de Initial D, Fujiwara Takumi, entonces, a menos que lograra romperle las piernas al chico, no había forma de que Mizuno pudiera aspirar a ganarle a alguien con técnicas divinas de bajada, ni aunque entrenara toda la vida. Mejor apretar el botón de rendición ya mismo. Pero Fujiwara-san negó con la cabeza. No. Mi nieto se llama Fujiwara Heichou. Eso es prácticamente lo mismo, no pudo evitar soltar Mizuno. En otro mundo, Heichou era un nombre de sobra conocido en la música china, un cantante top, no un supuesto corredor con habilidades especiales al volante. Pero cualquiera que supiera algo de la película live action de Initial D lo sabía, el actor que interpretó a Fujiwara Takumi fue Heichou. Así que, en la mente de Mizuno, un Heichou que llevaba una tofu chop y conducía un AE-86 clásico era, sin duda, el legendario corredor Fujiwara Takumi. Abuelo, ¿tienes fotos o videos recientes de tu nieto? Me gustaría ver, pidió Mizuno. Después de todo, la cuenta número 1 del ranking no tenía nombre real ni foto, solo el usuario Jading Nortal de Way sin imágenes. Mizuno recién ahora entendía que el número 1 era el nieto de Fujiwara-san, Heichou. Todavía se aferraba a una mínima esperanza, tal vez el nombre del nieto solo sonaba parecido al de esa superestrella que recordaba, pero no era realmente ese Heichou. Mientras su rival no fuera el dios de las carreras, Mizuno pensaba que, con un poco de ayuda de la fortuna, aún tenía una oportunidad de tomar el primer lugar. Un video de Heichou, Fujiwara-san se sorprendió un instante y luego asintió. Claro que tengo. Justo la otra noche, cuando el chico ganó el campeonato en el Monte Aquina, sus fans filmaron un video y me lo mandaron. Sacó un smartphone del bolsillo, se puso unas gafas de lectura y, tras navegar torpemente hasta la galería, abrió un video para que Mizuno lo viera. El video estaba grabado en plena noche, en las gradas de la meta. Una pantalla grande montada en la pared transmitía en vivo la carrera del Monte Aquina. Cada piloto hacía rugir su auto querido por las curvas de la montaña, motores aullando, neumáticos chillando, un caótico juego de gato y ratón a alta velocidad.
A medida que el sonido de motores y fricción de ruedas se acercaba, el encuadre del teléfono cambió, y una E-86 blanco salió derrapando desde una curva distante, disparado hacia la meta. Es Fujiwara Heichou. Fujiwara Heichou gana el campeonato otra vez, gritó el comentarista, incapaz de contenerse. Desde que Marusensky desapareció, Heichou ha ganado 2 campeonatos consecutivos. Está a punto de lograr el triplete. Con habilidades así de increíbles, ¿queda alguien que pueda detenerlo? El AE-86 clásico cruzando la línea desató la locura del público. Tras un derrape limpio, el auto se detuvo perfecto y un joven apuesto, que se parecía 9 décimas partes al Heichou que Mizuno recordaba, bajó del coche y fue rodeado al instante por un grupo de chicas, bañándose en la gloria de ser campeón. Al final del video, Heichou levantó el índice y le dijo a la cámara, con desparpajo, «Ayo, nada mal, demonios». ¿De verdad es Heichou? Al oír esa muletilla tan característica, la última pizca de esperanza en el corazón de Mizuno se apagó. ¿Se supone que yo le gane a Heichou? ¿Me estás tomando el pelo? Solo con imaginarse contra el protagonista, el piloto legendario, Mizuno sintió que lo invadía la desesperación, como un novato al que le exigen hacerse el jefe final en su primer día. No pudo hacer más que desplomarse en su silla, con las manos sosteniéndose la parte de atrás de la cabeza formando un triángulo hacia abajo. Oh. Así que el chico quiere desafiar a mi nieto. Los ojos de Fujiwara-san se iluminaron y le dio a Mizuno un pulgar arriba. Tienes agallas. Me gustas, chico. Abuelo, por favor no bromees conmigo, forzó Mizuno una sonrisa amarga. Apenas he conducido, ¿cómo voy a ganarle a tu nieto? Eso no está escrito en piedra, negó Fujiwara-san y explicó, al chico aún le faltan habilidades. Solo sabe un poco de derrape, pero ya es lo bastante soberbio como para meterse en competencias. La verdad, no es para tanto. Con Marusensky fuera, y el resto de la competencia apenas dando pelea, el chico simplemente tuvo suerte y quedó primero. Si su padre y yo no estuviéramos tan ocupados con la Tofu Chop, no habría forma de que él hubiera agarrado el primer puesto. El viejo soltó un suspiro, impotente, y continuó, últimamente se le subió el éxito a la cabeza. Después de quedar primero, se cree invencible, se le infló tanto el ego que casi no ve a nadie. Ya va siendo hora de que le den un golpe de realidad. Si tú puedes entrar como su rival y ayudar a enseñarle una lección, estaría dispuesto a transmitirte todo lo que he aprendido de carreras. Te prometo que podrás alcanzar el nivel y plantarte frente a él en poco tiempo. De verdad, Mizuno se enderezó de golpe, con la esperanza encendiéndose otra vez. Por supuesto. ¿No confías en mis habilidades?, sonrió Fujiwara-san con seguridad. Sí. Claro que sí, asintió Mizuno con entusiasmo. Aunque nunca había visto a Fujiwara-san competir, el hecho de que el viejo pudiera superar a Uma Musume conduciendo un autobús pesado ya era prueba suficiente de que su nivel era real. A decir verdad, Mizuno estaba tentado. Tener un maestro de nivel mundial haría que aprender fuera infinitamente más fácil, llegaría en la pista a alturas que jamás alcanzaría a puro esfuerzo. Mizuno lo sabía demasiado bien, por su experiencia con el incidente de El Cóndor Pasa. Pero antes de pedir formalmente que Fujiwara-san lo aceptara como discípulo, Mizuno tenía que preguntar algo crítico, algo que podía definir su seguridad futura. Abuelo, solo para confirmar, en tu casa no tendrás, no sé, alguna señorita joven, en edad de casarse o buscando prometido, ¿verdad? Mizuno juntó las manos sobre la mesa y tragó saliva, nervioso. No. ¿Por qué? Fujiwara-san alzó las cejas, confundido, incapaz de entender por qué Mizuno preguntaba algo así de repente. Oh, nada. Solo confirmaba, sonrió Mizuno, dándose palmadas en el pecho con alivio persistente. Bien. Eso está bien. Capítulo 347, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Fujiwara-san, ¿hay alguna regla que diga que tienes que manejar un auto deportivo para entrar en la carrera?
Mizuno miró sus piernas inútiles y formuló otra pregunta. Si la carrera realmente exigía un auto con acelerador de pedal, entonces, incluso con la guía de Fujiwara-san, no habría forma de que él, siendo una persona discapacitada, pudiera competir. Simplemente no tendría la fuerza. No, nada de eso. Fujiwara-san abrió las manos. Las reglas de nuestras carreras amateurs son bastante relajadas, casi no hay restricciones sobre qué tipo de vehículo puedes inscribir. No hay ninguna regla que diga que debas conducir cierto tipo de auto. Mientras no uses a una Uma Musume como montura, puedes correr con cualquier vehículo terrestre que quieras. Incluso podrías aparecer en una bicicleta si crees que puedes ganarle a todos, siempre que realmente seas más rápido que los demás. Pero de verdad no recomendaría nada que no sea un auto deportivo. Son mucho más peligrosos. Si chocas con otro vehículo durante la carrera, seguro terminarás mucho más herido. Hubo un chico que se creía la gran cosa con sus patines, así que se inscribió con patines. Un auto lo rozó a mitad de camino, rodó directo por la montaña y todavía está en el hospital. Bueno. Mizuno rompió en sudor frío al oír eso. ¿Patinar en una carrera de autos? ¿Qué clase de idea era esa? ¿Eso era siquiera humanamente posible? Aún así, por más absurda que sonara la historia de ese chico, en realidad le encendió una idea nueva a Mizuno. Entonces, mientras no estés montando a una Uma Musume, todo vale. Mizuno miró a Symbol y Rudolph a su lado, apoyando el mentón, pensativo. Si se permitiera montar a una Uma Musume, lo único que tendría que hacer sería subirse a Symbol y Rudolph, no importaba lo divino que fuera el manejo del oponente, en la pista jamás alcanzarían ni a ver la cola de Symbol y Rudolph. Pero, por desgracia, eso no estaba permitido. Symbol y Rudolph pareció ver a través de los pensamientos de Mizuno. Cruzó los brazos, cruzó una pierna y lo miró con los ojos entrecerrados, como si ya lo tuviera calado. ¿Qué? ¿Planeabas montarme? No, no. Claro que no. Mizuno negó con la cabeza violentamente, sin atreverse a admitir un pensamiento tan peligroso. Entonces, ¿por qué me estás mirando?, insistió Symbol y Rudolph. Solo pienso que te ves bien. Mizuno desvió la mirada con culpa, sin atreverse a sostenerle los ojos. Ah, sí. La expresión de Symbol y Rudolph se congeló un segundo, luego sus mejillas se tiñeron de un ligero rosa y sus orejas de caballo se movieron, encantadas. No importaba si Mizuno mentía o no, para ella era una victoria de cualquier manera. Si decía la verdad y solo la miraba porque se veía bien, significaba que todavía tenía encanto a los ojos de Mizuno. Entonces podría presionar con su apariencia hasta conquistarlo por completo. Si mentía, y en realidad si quería montarla, entonces tendría con que obligarlo a admitir que le gustaba. Al fin y al cabo, todos en este mundo lo saben y lo aceptan, solo alguien importante para una Uma Musume puede montarla. Como un padre, un hijo, un hermano, o... En fin, fuera como fuera, todo jugaba a favor de Symbol y Rudolph. La mirada mal sincronizada de Mizuno lo había servido en su mesa, ahora no había escapatoria. Solo que Mizuno no se daba cuenta de nada. Seguía creyendo que montar a una Uma Musume no era diferente a montar a una persona, sin ningún significado especial. Después de todo, cuando estaba esquivando a la desgracia, una vez montó a Brosi, y Brosi no armó ningún escándalo. Eso hizo que Mizuno sintiera que no era gran cosa, como jugar a la casita de niño, en el peor de los casos, la próxima vez podía dejar que la otra persona se subiera a su espalda. La verdadera razón por la que no se atrevía a admitir que había pensado en montar a Symbol y Rudolph era porque ella era la prestigiosa presidenta del consejo estudiantil, y ellos dos no eran lo bastante cercanos para algo así. Si fuera su amiga Brosi, Mizuno ya se habría burlado, invitándola a unir fuerzas y entrar a la carrera juntos. Pero en la carrera no se permite usar Uma Musume como monturas. Y tenía sentido. Si pudieras montar a una Uma Musume en una carrera de autos, ya no tendría nada que ver con la habilidad del conductor.
Todo se reduciría a la fuerza de la UMA, convirtiéndolo en una especie rara de carrera de caballos. Así que Mizuno seguía estrujándose el cerebro, intentando descubrir alguna herramienta que cumpliera las reglas pero que no requiriera sus piernas, algo que pudiera convertirse en su corcel celestial y llevarlo al primer lugar. Perdido en sus pensamientos, e ignorando por completo el pie de Symbol y Rudolf que le pinchaba la pantorrilla, la mente de Mizuno de pronto invocó el vehículo perfecto para su situación. Eso es, la respuesta había estado bajo su nariz todo el tiempo. Los ojos de Mizuno brillaron al mirar la silla de ruedas de manivela que había estado a su lado por casi un mes. Puedo correr en silla de ruedas. X2. En cuanto esas palabras salieron de su boca, dos voces desconcertadas sonaron a la vez. No solo Symbol y Rudolf, que lo venía molestando, se quedó pasmada, incluso Fujiwara-san, que pensaba enseñarle a conducir cuando se recuperara, se quedó atónito. ¿Qué acabas de decir? Dije que puedo correr en mi silla de ruedas. Mizuno palmeó la silla a su lado, con un tono firme, sin rastro de broma. ¿Estás seguro de que estás bien, chico? Fujiwara-san, al darse cuenta de que Mizuno hablaba en serio, no pudo evitar aspirar hondo, mirándolo con los ojos muy abiertos. Correr en una silla de ruedas, ¿a quién se le ocurriría algo así? Eso era todavía más absurdo que el chico de los patines. Abuelo, ¿hay alguna regla contra correr en una silla de ruedas?, preguntó Mizuno. No la hay, pero ¿cómo piensas competir con los autos deportivos de los demás? La cara de Fujiwara-san se torció, incapaz de contener el comentario. Con esa silla de ruedas de manivela, aunque tus brazos empezaran a echar humo, no alcanzarías a los otros tipos con sus deportivos modificados. Ellos estarían cruzando la meta y tú apenas habrías salido de la línea de partida. Tiene razón, Fujiwara-san tiene toda la razón. Symbol y Rudolf asintió, pensando que la idea de Mizuno era demasiado descabellada. ¿Cómo va a ganar una silla de ruedas una carrera? Solo de imaginar a Mizuno manivela frenético por una carretera de montaña llena de baches, gritando «Dale». Vamos, Symbol y Rudolf sentía que la imagen era surrealista. Tal vez Mizuno de verdad había quedado traumatizado tras una semana encerrado por Gold Shep, pero nunca lo mostró porque le gustaba tragarse sus problemas. Y ahora, con la presión de ayudar a Marusensky a cumplir ese deseo casi imposible, quizá por fin se había quebrado y estaba diciendo disparates. Cuanto más lo pensaba Symbol y Rudolf, más probable parecía. Miró a Mizuno con auténtica preocupación. Ven aquí, duerme una siesta en mis brazos un rato. Cuando despiertes, te vas a sentir mucho mejor. Symbol y Rudolf acercó su silla, abriendo los brazos, lista para abrazarlo. No hace falta. Estoy perfectamente lúcido. Mizuno se echó hacia atrás con cautela, esquivando el intento de Symbol y Rudolf. Viendo que los dos estaban completamente incrédulos, Mizuno solo pudo suspirar, palmeando la silla de ruedas a su lado mientras declaraba con sinceridad, mañana. Mañana les voy a mostrar si lo digo en serio o no. Capítulo 348, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tras despedirse de Fujiwara-san y volver a su tienda en los canteros de flores de Trezen Academy, Mizuno no perdió tiempo, sacó su manual de equipamiento de entrenamiento, de construir cintas a construir juguetes y un montón de piezas de repuesto, y se lanzó de cabeza a un proyecto de modificación especial para su silla de ruedas. Una silla de ruedas de manivela estándar era realmente lenta, si lograbas ir más rápido que un peatón normal, ya debías dar gracias. Pero nadie había dicho que Mizuno no pudiera ponerle un motor nuclear. Igual que la mayoría de los corredores trastean sus autos para ganar velocidad, agarre y mejor entrada en curvas, Mizuno podía convertir su silla en una silla de carreras. Y por suerte, equipamiento de entrenamiento, de construir cintas a construir juguetes incluía ejemplos de modificaciones para autitos de 4 ruedas. Todo lo que Mizuno tenía que hacer era estudiarlos, dar un par de saltos mentales y adaptar el espíritu del tuning de juguetes a su propia silla de competición. Meta fijada, ahora a actuar.
Mizuno se sentó en el suelo, desarmando a su fiel compañera una y otra vez sin la menor culpa y volviéndola a ensamblar para familiarizarse con sus entrañas, antes de instalar con cuidado todos los componentes extra de la mejora de carreras. Incluso con Simboli, Rudolf y Tokaicho rondándolo todo el día, molestándolo por atención, esas manitas prácticamente manoseándolo, Mizuno las ignoró por completo, concentrando todo su enfoque en ensamblar la silla. De la mañana a la noche, la tienda rodeada de girasoles resonó con el clan de metal y el chisporroteo de la soldadura. Casi no hubo descanso. Después de un día y una noche de trabajo incansable, la silla de carreras de primera generación de Mizuno quedó oficialmente completada. Con ojeras marcadas, Mizuno inspeccionó el superauto que había construido con sus propias manos y asintió con satisfacción. Con todos los añadidos, se veía más voluminosa que antes y definitivamente tenía un aire más tecnológico. Por supuesto, no podía conseguir un motor nuclear, así que se conformó con montar un motor de nitro en la parte trasera, con unas botellas de nitrógeno líquido guardadas bajo el asiento como combustible. Para evitar salir volando al frenar a alta velocidad, añadió con cuidado un cinturón de seguridad. Pero la modificación clave, la que de verdad le permitía ser conductor, era el mini escritorio con un teclado soldado justo al frente de la silla. La mayoría de teclas habían sido recortadas, dejando solo las flechas a la derecha y las teclas Shift y Control a la izquierda. Las flechas controlaban avanzar, retroceder y girar. Shift era para frenar. Control era el acelerador. Al presionarlo, el motor de nitro entraba en acción, permitiendo que la silla acelerara al doble de la velocidad normal. Este sistema de control por teclado resolvía perfectamente el problema de que sus piernas discapacitadas no pudieran pisar un pedal. Nitro o movimiento con teclado, la inspiración de todo esto venía de un juego antiguo que Mizuno solía jugar llamado QQ Speed. Mizuno era un veterano de QQ Speed, totalmente cómodo con los controles de carrera por teclado. Ahora había convertido su silla en una máquina del mismo estilo, lo único que cambiaba era pasar de vista en tercera persona a primera persona. Debería poder invocar sus antiguas habilidades de dios del barrio en las carreras. Lástima que derrapar en la vida real no era tan sencillo. Eso dependía de la pericia del conductor, no podías lograrlo con una sola tecla. De lo contrario, podría estar deslizándose por todas partes con solo el Shift, pero en su lugar tuvo que resignarse a usarlo como freno. Por supuesto, para comprobar si realmente funcionaba, Mizuno tendría que probarla de verdad. ¡Ea! Mizuno se subió emocionado a la silla, acariciando el teclado con una sonrisa suave. Como eres de primera generación, te voy a llamar Feiyan 1. Claro, un nombre así sonaba como si estuviera destinada a estrellarse y arder, pero al menos era un vehículo terrestre. Probablemente no terminaría hecho pedazos irreconocibles. Dale. Vamos. Mizuno agarró el teclado y salió disparado de la tienda en su silla de ruedas, dando vueltas salvajes por el terreno abierto de los canteros para probar el rendimiento. Tras un rato de acostumbrarse, Mizuno ya tenía bastante dominado el manejo de su nueva montura. Pero el espacio era tan estrecho que no se atrevía a usar el nitro ni a practicar derrapes, un error y estaría arando las flores preciadas de alguien, y eso sería un problema enorme. ¿Cómo lo sabía? Pues, justo ahora se había dejado llevar por la emoción, había perdido la concentración y no miraba el camino. En un descuido, la rueda delantera se atascó en un montículo de tierra, frenándolo en seco. Y como había olvidado ponerse el cinturón, la inercia lanzó a Mizuno fuera de la silla, mandándolo a volar al campo, aplastando un parche de girasoles que acababan de regar. Al alzar la vista y ver a Argrud de pie con una regadera y una expresión inconfundiblemente agria, Mizuno solo pudo rascarse la nuca con vergüenza mientras quedaba tirado a sus pies. ¿Podemos hacer las paces? Capítulo 349, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Hacer las paces? Argrud alzó una ceja, mirando a Mizuno tirado sobre sus girasoles recién regados, con la silla de ruedas volcada a un lado.
Ya había oído por Symbol y Rudolf lo que Mizuno había estado haciendo esos 2 días, martillando en su tienda, modificando su silla de ruedas para que, aun siendo discapacitado, pudiera perseguir la victoria en la competencia y ayudar a Marusensky a realizar ese deseo casi imposible. Esa tenacidad y determinación era precisamente lo que atraía a todos hacia Mizuno, haciendo que quisieran reunirse a su alrededor. ¿Cómo podría Argrud culparlo de verdad? Además, cada flor que Argrud había plantado en ese jardín era por él. Incluso un mar entero de girasoles no era nada comparado con lo precioso que él era. En teoría, Mizuno solo había aplastado unos cuantos girasoles, apenas un delito. Ella debería perdonarlo, en realidad, comparado con las flores, debería preocuparle más si Mizuno se había lastimado. Pero la idea de que este accidente de la silla de ruedas fuera por otra Uma Musume le carcomía por dentro. Aunque ella y Mizuno no eran tan cercanos, al menos, no de esa manera, aún así se sentía como una esposa que se amarga por el corazón errante de su marido. Después de todo, ahora que Mizuno había cumplido el deseo de Argrud y capturado su corazón en el proceso, Marusensky, tras ser rescatada por él, probablemente seguiría el mismo camino, enamorándose de esas virtudes deliberadamente escondidas y de ese encanto singular. Argrud y Marusensky no eran tan cercanas como ella con Symbol y Rudolf, pero podían hablar como amigas. Eso solo hacía que la sensación de engaño fuera todavía peor. Incluso si Argrud entendía que Mizuno nunca quiso coquetear con nadie, que todo lo que hacía venía de un deseo genuino de hacer mejores las vidas de los demás, alguien realmente digno de elogio, aún así Argrud no lo soportaba. Esa posesividad innata le susurraba al oído, incitándola a arrebatarle la silla de ruedas a Mizuno, encerrarlo a su lado, prohibirle conocer a otras chicas, no dejarlo salir de su vista, mantenerlo como suyo, y solo suyo. Sobre todo al ver a Mizuno así, débil y rodeado de flores, el impulso crecía todavía más. Casi quería arrancarse la falda y tenerlo ahí mismo en el campo. Aún así, una vida entera de disciplina apenas mantenía a Argrud racional. No perdería el control como lo harían Uma Musume comunes cuando su amor se acercaba demasiado a otra chica. Estaba decidida a convertirse en una Uma Musume tan excelente como una madre y, como vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Trasen Academy, se enorgullecía de su autocontrol. Solo míralo, Trainer-san, tan digno de lástima, ni siquiera puede caminar, y aún así ella estaba fantaseando con inmovilizarlo. Eso no era el tipo de amor con el que soñaba. No era como si fuera un personaje de una película subida de tono, lista para aprovechar la oportunidad de sujetarlo, sacar una serie de fotos privadas y luego usarlas para chantajearlo, exigiendo cosas cada vez más escandalosas, acumulando pruebas y, finalmente, entrenándolo hasta convertirlo en su esclavo personal. Esa clase de cosas, ella de verdad no las aprobaba. Glub. Argrud tragó saliva, se llevó una mano al pecho, conteniendo esos pensamientos sucios, y, entre dientes, le dijo a Mizuno, te voy a dejar ir esta vez, pero la próxima no voy a ser tan indulgente. Mientras lo decía, se le marcaron venas en la frente y aplastó la regadera de plástico en su mano con un crujido fuerte. Crack. Agua y fragmentos de plástico explotaron por todas partes y un pedazo salió disparado directo a la frente de Mizuno, como si le hubieran lanzado una piedrita. Al mismo tiempo, los ojos de Argrud se clavaron peligrosamente en Mizuno, y de su boca salió vapor blanco, como un dragón de leyenda. Parecía que dejarlo ir era la decisión más amarga de su vida. Lo siento. Mizuno se estremeció y se disculpó al instante. Era la primera vez que veía a Argrud tan furiosa como si de verdad fuera a devorarlo vivo. Incluso cuando Argrud perseguía a aquel hombre misterioso, no había estado tan enfurecida. Claramente, esta vez sí le había pisado la cola. Nunca vuelvas a tocar las flores de Argrud. Mizuno anotó eso de inmediato en su guía mental de supervivencia. Perdón. No te molesto más, me voy. Enderezó la silla de ruedas a toda prisa, se subió al asiento y, antes de que Argrud pudiera reaccionar, salió zumbando tan rápido como pudo,
aterrorizado de que si se quedaba un segundo más, no escaparía. Retirada. Sin mirar atrás, Mizuno apretó la tecla control con dedos temblorosos. Espera. Ergrub intentó llamarlo, pero Mizuno ya había activado el nitro. Llamas azules salieron del escape y él se fue como una bala, dejándola sola, mirando su figura menguante con la mente en blanco. ¿De verdad doy tanto miedo? Ergrub se tocó la mejilla, sintiéndose un poco herida por dentro. Sí, se había pasado un poco, y sí, sus pensamientos habían sido, menos que puros, pero ¿de verdad Trainer-san tenía que estar tan aterrorizado? Gu. Ergrub miró los pedazos de plástico en el suelo, y luego su uniforme escolar, empapado por la regadera destruida. Sus mejillas se enrojecieron. Tal vez sí actué un poco aterradora recién. Pero no era su intención. Solo había perdido los estribos por un momento y, por accidente, aplastó algo que la mayoría consideraría resistente. Ella era amable, de verdad. Comparada con el estilo dominante de la presidenta Rudolph, Ergrub definitivamente era material de esposa. Al menos, en su mente, jamás había obligado a Trainer-san a nada. ¿Dormir juntos? Eso era solo una recompensa, la mayoría de los hombres solo podrían soñar con algo así. ¿Cómo iba a hacer eso obligarlo? Espera. Pero justo cuando Ergrub iba a correr tras Mizuno para explicarse, se detuvo de golpe. Con la velocidad de una Uma Musume, si de verdad quisiera, alcanzaría a la silla modificada de Mizuno en un instante. Pero si salía corriendo empapada así, sería como aquella vez con la presidenta Rudolph tras la poción de quiero un abrazo, la gente hablaría sin duda. Además, incluso si se esforzaba en explicar, ¿él le creería? A veces explicar demasiado solo hacía que los demás sospecharan más. Olvídalo. Ergrub suspiró, negando con la cabeza. Decidió no perseguirlo y, en su lugar, volvió a la tienda para cambiarse la ropa mojada. Tras vestirse, no volvió a salir a regar los girasoles. En vez de eso, se dejó caer perezosamente en la cama, abrazando su almohada, como de costumbre, aspirando el aroma que Trainer-san dejaba cada noche, respirándolo con satisfacción. Ya esperaré a que regrese y lo aclararé entonces. No soy una yandere aterradora, después de todo. Capítulo 350, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tras escapar de los canteros de Trasen en su silla de ruedas, Mizuno vagó por las afueras de la academia, acostumbrándose a los controles mientras buscaba un lugar adecuado para practicar carreras. Necesitaba un sitio sin residentes, sin otros vehículos en el camino y con muchas curvas, el lugar perfecto para que un corredor puliera su habilidad. Pero en este mundo, gracias a la existencia de la Uma Musume, el automovilismo estaba poco desarrollado. Mizuno ni siquiera pudo encontrar un solo sitio en Internet dedicado a practicar técnicas de manejo. En cambio, la mayoría de los supuestos hoteles de carreras resultaron ser hoteles de amor. Y casi todas sus reseñas venían de Uma Musume, con secciones de comentarios llenas de elogios. La reseña mejor calificada decía, la estructura de la cama es súper resistente, por más fuerte que aceleres, nunca se rompe. A Trainer-san le encanta. Esta situación dejó a Mizuno un poco perdido. Sin un circuito adecuado, ¿cómo se suponía que iba a probar las capacidades de su silla de carreras? Tampoco podía correr en carreteras públicas. Que lo atraparan por exceso de velocidad y le pusieran una multa era una cosa, pero si perdía la concentración un segundo y lo atropellaba uno de esos camiones de reparto que viven la vida al máximo, se acababa todo. La realidad no era un juego de carreras, no existía un modo invencible donde tú y tu vehículo pudieran chocar sin consecuencias. Pero entonces Mizuno recordó, había una carretera de montaña sinuosa y relativamente segura detrás del edificio de apartamentos de Marusensky, muchas curvas, poco peligro, perfecta para practicar. Supuso que por eso Marusensky había elegido alquilar allí en primer lugar. Cuando se aburría o se sentía decaída, podía dar una vuelta y relajarse. Sí, vamos ahí.
Con el lugar de práctica decidido, Mizuno le envió un mensaje rápido a su mentor de carreras, Fujiwara-san, pidiéndole que se encontraran en ese sitio a las 2 de la tarde. Luego salió temprano rumbo al edificio de Marusensky para ver si había alguna habitación vacante cerca. Como todavía no podía volver atrás en Argrud, quizás seguía enojada con él y regresar solo empeoraría las cosas, Mizuno decidió no quedarse en su tienda, sino alquilar un lugar afuera por un tiempo. Así podría evitar el horror nocturno de Uma Musume subiéndose a su cama y, además, tener libertad para practicar cuando quisiera. Tras buscar un poco, Mizuno descubrió una habitación desocupada en el edificio de Marusensky. Llamó al casero y firmó el contrato. Marusensky vivía en una unidad de lujo en el tercer piso, mientras que la de Mizuno era un cuarto estrecho y destartalado en la planta baja. Ventaja: sin escaleras, perfecto para un tipo en silla de ruedas. El lugar era diminuto, no tenía muebles y estaba tan venido a menos que hasta Liu Yuxi querría volver atrás y borrar su propia oda a la habitación humilde. Pero a Mizuno no le importó. Era solo una base temporal. Con una manta para dormir en el suelo le bastaba, no le interesaban la televisión, el aire acondicionado ni la heladera. Las comodidades eran innecesarias. No le dijo a Marusensky que había alquilado allí, ni fue a saludarla. Después de unas horas limpiando, cuando el cuarto quedó más o menos ordenado, se preparó para salir a reunirse con Fujiwara-san según lo pactado. Al fin y al cabo, que Mizuno alquilara en el edificio de Marusensky era solo una coincidencia, no un movimiento calculado para acercarse a ella. No tenía intención de usar encuentros diarios y saludos para forzar que su relación se hiciera más cercana. Su idea era simple: aparte de cumplir el deseo de Marusensky, no se enredaría con ella. Por más lastimosa que se viera, no bajaría la guardia, especialmente porque era una Uma Musume. Ya había aprendido la lección con Argrud, en aquel entonces, la había compadecido cuando estaba deprimida, hizo de todo para ayudarla, y ahora ella siempre lo miraba como si estuviera esperando la oportunidad de devorarlo. Así que esta vez, Mizuno estableció su propia política de 3 no para cumplir el deseo de Marusensky: no saludar, no preocuparse, no prometer, para evitar otra situación como la de Argrud. Bien, hora de encontrar a Fujiwara-san. Mizuno revisó su teléfono. Todavía faltaba una hora para la cita. Cerró la puerta con llave y se dirigió al lugar acordado. Vamos, 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 a rodar. Pero justo cuando Mizuno salió, en una habitación del tercer piso apilada de cajas de reparto, una Uma Musume estaba junto a la ventana y alcanzó a ver a Mizuno alejándose a toda velocidad en su silla de ruedas fantasmal. Es él. Los ojos apagados de Marusensky se encendieron de golpe, y sus orejas caídas se irguieron como un radar captando una señal. Aunque Mizuno no le había dicho a nadie que venía y la silla se veía un poco distinta de la última vez que visitó con Symbol y Rudolf, la combinación extraña de hombre de negro y silla de ruedas era tan rara que Marusensky aún así lo reconoció. ¿Qué está haciendo aquí?